Básicamente, uno de los primeros países en abordar de manera integral la violencia por razón de género fue Suecia, quien en 1998 implementó la ley contra la violencia doméstica. Esta ley no solo reconoce la violencia en el hogar, sino que también incluye políticas para proteger a las personas LGBTQ de actos de violencia relacionados con su identidad o expresión de género. En 2016, Suecia amplió su enfoque con la Ley de Género y Diversidad, un ejemplo claro de cómo se pueden integrar los derechos humanos de la diversidad sexual dentro de las políticas de igualdad. Un aplauso por Suecia. Básicamente ha realizado avances significativos. También vamos a hablar de España, que ha sido pionera en el ámbito latinoamericano, implementando en 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta ley establece un sistema de protección para las mujeres, aunque a lo largo del tiempo también se ha intentado incorporar de manera más explícita las personas transgénero y aquellas con orientaciones sexuales diversas. A pesar de algunos avances, la legislación española aún está en proceso de adaptación para garantizar la protección plena de todas las personas afectadas por violencia de género. Y otro país muy bonito, aunque sí ha habido ciertos retrocesos en los últimos tiempos, vamos a hablar de Argentina. Es otro país que ha liderado cambios legislativos en América Latina, y en 2012 el Código Penal argentino se reformó para incluir a las personas LGBTQ en las definiciones de víctimas de violencia, y desde entonces diversas leyes como la Ley de Identidad de Género del 2012 y la Ley del Matrimonio Igualitario han fortalecido la inclusión de la diversidad sexual en la lucha contra la violencia por razón de género. Argentina ha sido un modelo en términos de reconocer la violencia hacia las personas transgénero, muchas veces invisibilizadas. Hablaremos del proceso de implementación y los retos que conlleva. Implementar estas políticas no es un proceso sencillo. En muchos casos, la aceptación de leyes progresistas ha chocado con resistencias culturales, políticas y religiosas. La campaña de sensibilización y los programas de formación para profesionales del derecho, la salud y la seguridad son fundamentales. Sin embargo, la falta de recursos o la resistencia al cambio puede dificultar su eficacia. En México, por ejemplo, a pesar de haber impulsado legislaciones como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia desde el 2007, aún enfrenta grandes desafíos en su implementación. Las políticas de protección, aunque claras en el papel, no siempre se traducen en acción efectiva, debido a la falta de capacitación del personal y a la desinformación dentro de las comunidades rurales y urbanas. Bueno, vamos a hablar también de lo que son las lecciones aprendidas y buenas prácticas. A pesar de los retos, la implementación de estas políticas ha demostrado que cuando los gobiernos se comprometen, se pueden lograr avances significativos. Las leyes inclusivas como la Ley de Identidad de Género de Argentina y las políticas públicas de educación en los países como Noruega han sido fundamentales para visibilizar la violencia y garantizar el acceso a servicios de salud y justicia para las personas transgénero y de diversa orientación sexual. Las buenas prácticas incluyen la capacitación de funcionarios públicos, la creación de espacios seguros para las personas afectadas por violencia y el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitarias que ofrecen servicios tanto legales como psicológicos. Además, la colaboración internacional ha sido crucial, ya que ha permitido compartir recursos, experiencias y estrategias entre países para asegurar una respuesta más sólida frente a la violencia por razón de género. Y por último, en la última cláusula, hablaremos sobre lo que eran antiguos tiempos de antes, cómo vivían las personas de la comunidad LGBTQ en los años 70. Pero sin antes pues realizar lo que es una conclusión para este bloque. Aunque muchos países han dado pasos para combatir la violencia por razón de género, aún queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la integración plena de las personas de la diversidad sexual en las políticas de igualdad e inclusión. Sin embargo, las experiencias de países como Suecia, España, Argentina y México
nos enseñan que el proceso de implementación de medidas efectivas es posible, aunque desafiante. Para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva, es crucial que sigamos avanzando en la creación de leyes que no solo protejan, sino que también promuevan una cultura de respeto y dignidad para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Bueno, en este bloque proseguiremos hablando sobre cómo vivían las personas en ese tiempo, en los años 70. En los 70 la homosexualidad era vista por la mayoría de las sociedades como un tabú, una conducta que debía mantenerse en secreto. En muchos países la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Por ejemplo, hasta 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría la clasificaba como un trastorno mental en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM. Esto reforzaba la idea de que ser homosexual era algo que debía corregirse, o al menos mantenerse en las sombras. En muchos lugares como en Estados Unidos, Europa y América Latina, el miedo de ser descubierto y etiquetado como anormal o pervertido era palpable. La represión era tan fuerte que muchos homosexuales llevaban una vida doble. En público se comportaban de acuerdo con las normas sociales, heterosexuales, mientras que en privado trataban de vivir su identidad auténtica, aunque de forma oculta. La discriminación y el miedo al rechazo. Vivir siendo homosexual en los años 70 significaba enfrentarse a un mundo donde la discriminación estaba presente en cada esquina, donde los espacios laborales, hasta los círculos familiares y sociales, la homofobia estaba tan arraigada que la mayoría de las personas homosexuales sufrían la constante amenaza de perder su trabajo, ser rechazadas por su familia o peor aún, ser perseguidas por la ley. En muchos países, las leyes prohibían las relaciones entre personas del mismo sexo, y las cárceles fueron el destino de muchos que no podían ocultar su orientación sexual. Las detenciones por conducta inmoral o actos lascivos eran comunes. La presión social para ajustarse a las normas heterosexuales era tan fuerte que muchas personas homosexuales se mantenían calladas, no solo por el miedo a ser arrastradas, sino por el temor a la exclusión social. El impacto en la salud mental y emocional, la constante discriminación, la represión y el miedo al rechazo tuvieron un profundo impacto en la salud mental de las personas homosexuales. En los años 70, la angustia por vivir una vida oculta, por tener que esconder una parte tan fundamental de su ser, se tradujo en altos niveles de ansiedad y depresión, e incluso suicidio en algunos casos. La falta de apoyo social y la ausencia de figuras públicas que abogaran por sus derechos hacía que muchas personas se sintieran completamente aisladas. El autoaceptarse como homosexual era un proceso difícil, sino casi imposible, y para muchos, debido al rechazo social y la idea que su orientación sexual era algo que debía ser corregido o ignorado. Los primeros movimientos de liberación y visibilidad. A pesar de las dificultades, los años 70 también fueron testigos del inicio del movimiento de liberación homosexual. En Estados Unidos, la famosa revuelta de Stonewall en 1969 marcó un antes y un después en la historia del movimiento LGBTQ+, una chispa que encendía la lucha por los derechos civiles de las personas homosexuales. Y a lo largo de los 70 surgieron diversas organizaciones que abogaron por la igualdad, como el Movimiento de Liberación Gay en Nueva York, la Alianza Gay y Lesbianas en San Francisco. Estas organizaciones comenzaron a hacer un llamado a la visibilidad y a la aceptación, exigiendo el derecho a vivir una vida libre de discriminación. Y a pesar de la constante represión, este movimiento fue clave para que la homosexualidad comenzara a ser vista poco a poco, no solo como un pecado o un trastorno, sino como una parte natural de la diversidad humana. ¿Cómo cambió la percepción con el tiempo? Aunque los avances fueron lentos, los años 70 sentaron las bases de lo que hoy entendemos como los derechos civiles de las personas LGBTQ+. La visibilidad comenzó a aumentar gracias a eventos como las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York, San Francisco y otras ciudades,
que se celebraron a partir de 1970. Aunque estas marchas eran pequeñas en comparación con las de hoy en día, fueron un símbolo poderoso de resistencia. Además, las décadas siguientes verían el el desmantelamiento de muchas de las leyes represivas contra las personas homosexuales y una creciente aceptación social en muchas partes del mundo. Esto no significa que la discriminación desapareciera de inmediato, pero sí que las semillas de igualdad empezaran a sembrarse en la década de los 70, a pesar de las enormes dificultades que enfrentaban las personas LGBTQ en esa época. En conclusión, vivir siendo homosexual en los 70 era para muchos vivir en un constante estado de miedo y represión. Sin embargo, también fue una década crucial en la historia del movimiento por los derechos LGBTQ. Una década en la que, a pesar de las adversidades, surgieron las primeras luchas por la visibilidad y la igualdad. Hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo esos años de lucha sentaron las bases para los avances que hemos logrado y nos recuerdan la importancia de seguir luchando por la igualdad en todos los aspectos. Gracias por escuchar este episodio para esta tarea, o para las personas que lo lleguen a escuchar, que no sean parte también de mi facultad, que puedan pensar en ese tipo de cuestiones y que pues sean cada vez personas de mentalidad más abierta. Espero que este vistazo a la historia y este vistazo a los diferentes países que han realizado avances significativos les haya dado una nueva perspectiva sobre la lucha de los derechos LGBTQ. Hasta luego.